El medio ambiente es todo lo que rodea a un ser vivo en la Tierra, proporcionándole lo necesario para vivir. Está formado por todos los seres vivos que habitan sobre la Tierra, al igual que por todos los objetos inanimados que existen en esta. El medio ambiente se compone de tres posibles: el medio terrestre, el medio acuático y el medio aéreo. A su vez interactúan los factores generales, los factores bióticos y los abióticos. De estos no vamos a profundizar, ya que realmente nuestro principal tema es el ser humano y los recursos. En este caso, en un principio el ser humano no era un elemento destacado del medio ambiente por otras especies. Sin embargo, hoy está nuestra capacidad de modificar el medio ambiente, que no nos hemos transformado en un factor fundamental. Basta con mencionar que el efecto que se está teniendo la actividad humana en la extinción de especies y el cambio del clima global. La importancia del medio ambiente. ¿Puedes vivir sin alimentos, sin donde acobijarte, sin respirar el aire o beber agua? Esto es imposible. Ningún ser vivo puede, así que en el medio ambiente es de vital importancia. Se requiere un soporte vital, es decir, algo en el mismo tiempo que le proporciona un soporte físico, le suministre los elementos requeridos para desarrollarse y reproducirse. Eso es lo que constituye el medio ambiente. La contaminación del medio ambiente. Para que cumpla su función de sostener que la vida, el medio ambiente debe conservar sus propiedades naturales. Es decir, si se trata de un río, el agua debe permanecer limpia y con suficiente oxígeno disuelto. Si es el medio ambiente de una ciudad, el aire debe ser saludable, el agua debe ser potable y no debe de haber focos de enfermedades. Por lo tanto, todo aquello que contamina al medio ambiente, es decir, que altera sus propiedades naturales, es dañino. Lamentablemente son varias las fuentes de contaminación. La emisión de gases industriales, muchas que es la principalmente, ya que muchas industrias expulsan gases en la atmósfera, algunos de los cuales son tóxicos para los seres vivos, como el monóxido de carbono, al igual que como otros que constituyen el calentar que la atmósfera, aumentando las temperaturas del planeta y alterando los ecosistemas. Después seguiría la basura urbana, toda esta basura que producimos día a día y que no hay un lugar justamente para depositarse, además de que la mayoría de estos conocemos que son plásticos y son cosas que tardan años en disolverse, provocan gran contaminación. Luego son las aguas hervidas. Con esto nos referimos a las aguas que ya vienen contaminadas de cuando te bañas, cuando te lavas las manos, cuando te lavas los dientes. Cualquiera de esa agua que ya está contaminada ya no se puede volver a usar, siempre y cuando se trate, y lamentablemente no contamos mucho con eso. Luego son los desechos radiactivos provocados por las industrias, los incendios forestales, el tráfico vehicular siendo uno de los principales, los desechos agrícolas y pecuarios, derrames de petróleo. Y cómo cuidar el medio ambiente. Dada la importancia del medio ambiente para la vida, es fundamental conservarlo sano, y para esto hay que evitar su contaminación. Algunos de los pasos más sencillos es aprender el reciclar, el reusar y darle nueva vida a los objetos. Por eso en este proyecto buscamos unas soluciones o un aparato que sea sustentable y que sea funcional. En este caso nosotros presentamos que lo que es una sala completamente y con lo que es una barredora, ya que es una opción más sustentable, por así decirlo, ya que utilizamos materiales y les damos una segunda vida en vez de que siga contaminando o se vaya a la basura, que realmente sabemos que no va a proporcionar nada bueno, y porque no hay ningún lugar para depositarlo o que se pueda transformar.
Contaminación que genera. Llantas. Los neumáticos están hechos de caucho naturalmente y plástico, pero es fácil pasar por alto lo mucho que contribuyen a la contaminación de nuestros mares. El desgaste de los neumáticos es una fuente sigilosa de microplásticos en el medio ambiente. Durante miles de años las ruedas se fabricaron con piedra o madera, sin necesidad de una cubierta. Finalmente, se añadió una cubierta de cuero como amortiguación, seguida de versiones de caucho macizo. Los coches se inventaron a finales del siglo XIX y los neumáticos llenos de aire llegaron poco después. Por aquel entonces, el caucho se obtenía principalmente de los árboles del caucho, cuyo cultivo ha provocado deforestación masiva en todo el planeta. Con la llegada del siglo XX, los coches se abarrotaron y se volvieron más habituales, por lo que el mundo necesitaba más caucho del que se disponía. Así que, en 1909, el químico alemán Fritz Hoffmann, que trabajaba en la empresa química alemana Bayer, que inventó el primer caucho sintético comercial. En cuestión de un año, el material estaba en los neumáticos. Para 1931, la empresa química estadounidense DuPont había industrializado la fabricación del caucho sintético. Así que, por eso, hoy en día, los neumáticos constan de casi un 19% de caucho natural y un 24% de caucho sintético, que es un polímero plástico. El resto de la composición es metal y hoy otros materiales. La producción de los neumáticos aún tiene grandes consecuencias medioambientales, como la deforestación continua, el empleo de combustibles fósiles perjudiciales en la fabricación de caucho sintético sobre el proceso de ensamblaje. La fabricación de los neumáticos modernos gastan en torno a 32 litros de petróleo, mientras que los neumáticos de los camiones consumen 1000 litros. Los neumáticos de caucho alrededor tardan entre 500 y 1000 años en descomponerse. Por eso estos son uno de los principales fuentes de contaminación para el medio ambiente. La tela sí puede ser contaminante, no principalmente lo que la componga, sino debido a la industria textil, que es una de las más contaminantes del mundo. Según las estimaciones, la producción textil a través de los tintes y los productos de acabado es responsable de aproximadamente el 20% de la contaminación mundial de agua potable. La mayoría de los microplásticos de los textiles se liberan durante los primeros lavados. Precisamente, la fast fashion se basa en una producción en masa con precios bajos y grandes volúmenes de ventas, lo que fomenta que se produzcan mucho más de estos en los primeros lavados. Una sola carga de ropa de poliéster puede verter hasta 700,000 microplásticos que pueden llegar a la cadena alimentaria. El lavado de los materiales sintéticos puede llegar a la acumulación de más de 500,000 de toneladas de microplásticos en el fondo de los océanos. Además de este problema global, la contaminación generada por la producción de prendas de vestir tiene un impacto devastador en la salud de la población local, los animales y los ecosistemas donde se ubican las fábricas. Otro problema es la emisión de gases de efecto invernadero. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, las compras de textiles en 2020 generaron alrededor de 270 kilogramos de emisiones de CO2 por persona. Eso significa que los productos textiles consumidos generaron una emisión de gases de efecto invernadero de 121 millones de toneladas. Otra son los residuos textiles en los vertederos. También ha cambiado la forma en que las personas se desechan de la ropa no deseada, ya que no suelen tirar las prendas en lugar de donarlas. Sin embargo, menos de la mitad de ropa usada se recoge para ser utilizada o reciclada. Solo el 1% se recicla en ropa nueva, ya que las tecnologías que permiten reciclar la ropa de fibras vírgenes están empezando a aparecer ahora. Lo más preocupante es el tiempo de degradación. El tiempo de degradación de la tela, dependiendo del material, puede ser ya sea de algodón o lino y la lana, pueden ser algunos meses o varios años en descomponerse, mientras que los materiales sintéticos como el hilo y el poliéster pueden tardar décadas o incluso siglos. Por eso es que la industria textil es otro gran contaminante en nuestro mundo. Los clavos en sí mismos no son contaminantes. Sin embargo, la forma en que se desechan o se utilizan puede generar problemas ambientales. Los clavos de metal pueden ser reciclados, lo que ayuda a reducir la contaminación. En algunos casos, la corrosión del metal puede liberar sustancias perjudiciales
pero este no es inherente a los clavos, sino a su exposición a factores ambientales. Algunos de los metales, como el acero inoxidable y aluminio, desprenden metales pesados y sustancias peligrosas, como níquel y cadmio, que son perjudiciales para la salud humana, la flora y la fauna. El tiempo de composición de un clavo varía, pero en general los metales tardan mucho más años en descomponerse por completo. Un clavo de hierro expuesto al aire puede tardar años en oxidarse significativamente. El proceso de corrosión o oxidación es más rápido en presencia de humedad y sal. El cartón. La contaminación por cartón es un problema ambiental importante que se ha vuelto cada vez más evidente en las últimas décadas. A medida que aumenta la demanda de cajas de cartón y otros envases, también aumenta la cantidad de residuos de cartón que quedan. Al considerar la huella de carbono asociada con el cartón, es importante comprender que su producción requiere grandes cantidades de energía y recursos. Se sabe que su proceso de producción crea grandes cantidades de contaminación de aire, así como también emite gases y productos químicos a la atmósfera. Además, cuando el cartón ingresa a los vertederos, no se descompone rápido o fácilmente, debido a su composición, y puede ocupar un espacio valioso que de lo contrario podría usarse como gestión de desechos. El proceso de fabricación de cartón comienza con la tala de árboles de bosques o plantaciones de todo el mundo. Luego los árboles pasan por un proceso astilado y pulpa donde se descomponen en fibras de madera que se convierten en papel utilizando productos químicos como el cloro, que puede ser tóxicos cuando se liberan en grandes cantidades. Además, durante el proceso de producción de cajas de cartón se consume energía de la quema de combustibles fósiles, lo que libera emisiones nocivas al aire que conducen a la contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. El cartón es un material que se compone básicamente de celulosa. Así, el papel y el cartón se definen como materiales biodegradables, lo cual implica que su proceso de descomposición suele ser de forma natural gracias a la actividad de elementos biológicos, como las bacterias. Es decir, que con el tiempo los microbios descomponen las fibras del cartón y las convierten en partículas de tierra. En esta línea, los materiales biodegradables, como el cartón, no tardan tantos años en descomponerse como las botellas de plástico biodegradables o, por ejemplo, las botellas de vidrio, que pueden tardar hasta 4.000 años en descomponerse. Aunque si bien es cierto que la rapidez con la que se vaya descomponiendo la pieza de cartón depende de los factores variables como el tipo de cartón o el clima del entorno. El cartón y el papel se degradan aproximadamente en un periodo de un año. Dicho de otra forma, el clima y el ambiente pueden ayudar a acelerar la degradación de los materiales biodegradables. Un ambiente lluvioso, la humedad y el calor son algunos de los factores que agilizan el proceso de descomposición natural de los materiales del cartón. Por otro lado, cartones tratados, como por ejemplo el Tetra Pak, que generalmente están recubiertos de cera, para asegurar la impermeabilidad, pueden llegar a tardar en un lapso de 30 años para degradarse. Las pilas. En México, aproximadamente se liberan 635.000 toneladas de pilas, las cuales contienen cantidades importantes de sustancias inocuas y contaminantes. Entre las que se consideran inocuas al ambiente están el carbón y el zinc, pero la importancia ecológica de las pilas radica en los elementos contaminantes que contienen y en las cantidades emanadas. Representan un riesgo para la salud. Es en el caso del dióxido de magnesio, el mercurio, níquel, cadmio y compuestos del litio, los cuales representan casi el 30% del volumen total de estos desechos. Es decir, entre 1960 y 2020 fueron desechados a través de las pilas 189.382 toneladas de materiales tóxicos. Las pilas contienen mercurio y cuando por descuido llegan a una fuente natural de agua, contaminan todos los seres vivos, incluidos los que consumimos los seres humanos, y pueden producir enfermedades mortales y malformaciones fetales. Una pila común tarda entre 500 y 1.000 años en degradarse. Este proceso se produce debido a la presencia de sustancias químicas y metales pesados en su interior. Si no se gestionan correctamente, estas sustancias pueden contaminar el suelo y el agua. Motor de corriente directa. Estos no son contaminantes en sí mismos, ya que no emiten gases de escape ni contaminantes durante su operación, ya que no utilizan procesos de combustión. Sin embargo, la generación de energía eléctrica para alimentar estos motores puede generar contaminación dependiendo la fuente de energía. La electricidad que alimenta a los motores
de corriente continua puede ser generada por fuentes que sí contaminan, como las plantas de energía que pueden ser quemadas de combustibles fósiles. Sin embargo, también puede ser generados por fuentes renovables como la solar o la eólica, que no producen contaminación. Aunque los motores de corriente directa si no contaminan, el impacto ambiental total de un vehículo o de un sistema que se utilizan estos motores depende de la fuente de energía y de la eficiencia del proceso de conversión de energía. Por ejemplo, la fabricación de baterías para vehículos eléctricos puede tener un impacto ambiental significativo. El tiempo de descomposición de un motor de corriente directa puede variar significativamente y dependiendo de varios factores, incluyendo el tipo de motor y la calidad de los materiales y las condiciones de uso. En general, un motor de corriente directa bien mantenido puede durar entre 15 y 20 años en condiciones de uso normal, aunque con un cuidado adecuado su vida útil puede ser mucho. Cables. Para producir los cables eléctricos se utilizan materiales que son potencialmente contaminantes, más precisos si se separan y se reciclan. Basta con pensar en el caucho, el cloro de polivinilo y otros plásticos que normalmente se utilizan para la parte externa del cable, pero sobre todo el cobre, el aluminio y las aleaciones de plomo y estaño que componen los cables conductores internos. Durante el proceso se liberan estabilizadores de plomo que suelen contener las matrices de polímero de PVC del revestimiento de plásticos de los cables. También se libera plomo adicional al quemar los cables de cobre revestidos de plomo. Los contaminantes son emitidos al aire, agua y suelo. Los desechos eléctricos también pueden empeorar la función pulmonar y la respiración, dañar el ADN, afectar a la función tiroidea y aumentar el riesgo de padecer ciertas enfermedades crónicas en etapas posteriores de la vida, como el cáncer y las cardiopatías. El tiempo de composición de un cable eléctrico puede variar significativamente dependiendo de su composición y condiciones ambientales. Los cables de uso común pueden durar entre 20 y 30 años bajo condiciones normales, pero este tiempo puede reducirse a 10 años o menos si se están expuestos a sobrecargas o condiciones adversas. FOAMI o la goma eva. La goma eva es un polímero termoplástico que se obtiene a partir de la combinación de etileno, acetato, de vinilo y otros aditivos. Si bien la goma eva es un material muy versátil y útil, su producción y disposición final pueden tener un impacto negativo en el medio ambiente. La goma eva es un material sintético que no debe degradarse de forma natural, lo que significa que puede permanecer en el medio ambiente durante mucho tiempo si no se gestiona correctamente. El tiempo de descomposición de FOAMI, también conocido como la goma eva, puede variar considerablemente dependiendo del tipo específico de FOAMI. Algunos tipos de FOAMI, como la espuma de polietileno, que aclaremos que en el top 10 de cosas más contaminantes, este ocupa el número 5, puede tardar 50 años para descomponerse completamente o, en ciertos casos, llega a tornar más de 50 años. La madera. La madera es biodegradable, por lo que no contamina, es renovable, es decir, que se puede generar plantado nuevos árboles. Además, es reciclable, ya que se puede volver a fabricar productos y derivados de la madera con la ya utilizada. Sin embargo, la quema de madera y los procesos industriales relacionados con ella pueden generar contaminantes. La quema de madera que libera gases de efecto invernadero y los procesos industriales como el tratamiento químico pueden producir contaminantes que afecten el aire y el agua.